Hola, bienvenidos a nuestra sesión de Álgebra Superior 2. Eh, pues ya vimos el siguiente teorema, ¿no? Que es el que puse aquí. Es si d de x es el máximo común divisor de los polinomios f de x y g de x, existen polinomios u de x y v de x tales que cumplen esto, ¿no? Entonces, bueno, ya vimos también la manera de obtener dichos polinomios u de x y v de x, ¿no? Y por otra parte, convenimos en que el coeficiente superior del máximo común divisor de dos polinomios siempre sea igual a la unidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando llegamos a obtener algo así, que llegamos a que este es el máximo común divisor de dos polinomios, entonces podemos multiplicar todo por el recíproco, ¿no? Del coeficiente del del coeficiente superior, ¿no? De este polinomio, ¿no? Y nos quedaría así, ¿no? ¿No? Y ya ese es el que considerábamos o consideramos el máximo común divisor. Ujú. Bueno, ya vimos también algunas propiedades fundamentales, ¿no? De la divisibilidad, que demostré ya en sesiones pasadas, ¿no? Este, una de tales propiedades, la 5 me parece que era, propiedad 5, decía que ¿qué? La propiedad 5 dice que todo polinomio f de x es divisible por cualquier polinomio de grado cero, ¿no? Es divisible por cualquier polinomio de grado cero. Uh-huh. Eh, ¿Por qué estoy mencionando esto? De la divisibilidad, porque seguimos en este tema por un lado y por el otro porque también vamos a ver varios resultados con respecto a polinomios primos, ¿no? A que dos polinomios sean primos es bueno, que su máximo común divisor solo consten o su conjunto de comunes divisores solo consten de polinomios de grado cero, es decir, de constantes, ¿no? De elementos del campo. Y entonces, cuando dos polinomios, como podemos siempre multiplicar por el recíproco de una constante distinta de cero, entonces si por ejemplo tenemos que dos polinomios tienen como máximo común divisor una constante distinta de cero, este, que sea un elemento del campo, entonces existe, ¿no? Existe el recíproco de esa, ¿no? Tal que C por C a la menos 1 es igual a 1. Uh-huh. Por lo que si entonces decimos que dos polinomios son primos, si su máximo común divisor es 1. Uh-huh. Pues déjenme borrar. Nada más es por eso que seguimos con estas, ¿no? Estas propiedades, ¿no? Viendo estas propiedades. También antes de esto, les quería mencionar algo sobre la tarea, ¿no? A veces me he tardado en calificarlas porque también luego cuando abro los archivos, algunas hojas vienen de lado, ¿no? O al revés, y luego no encuentro la manera de enderezarlos. Entonces, cuando eso pasa, digo, ay, Dios mío, ¿cómo califico esto, no? La verdad que sí es un poco complicado, ¿no? O también ayudaría un poco, si no sé si es mucho pedir que por favor le pusieran también en la orillita de arriba de su hoja, la hoja uno, la hoja 2, ¿no? O en la orillita de abajo, no sé, en un circulito, ¿no? Para enumerarlas, ¿no? Porque luego no entiendo cuál es primero, va después y ahí estar tratando de ver cómo van las hojas, pues es un poco complicado, ¿no? Eh, Luego sí abro los archivos y digo, wow, ¿cómo califico esto, no?
Pero sí, algunos me la entregan muy ordenada y pues se agradece, ¿no? Porque es complicado estar viendo cuál va primero, cuál va después y no entiendo, bueno, sí entiendo, pero luego es difícil, ¿no? Bueno, ya fuera de eso, vamos, continuemos, ¿no? Entonces, en la propiedad 5 que nos va a servir más adelante o que hay que recordar, decía que todo polinomio es divisible por cualquier polinomio de grado cero, ¿no? Que son las constantes. Ujú. Es decir, ¿no? Eh, es decir que si C es una constante distinta de cero, ¿no? Entonces, f de x lo puedo ver así, ¿no? Si f de x es igual a nx a la n más a n menos 1 x a la n menos 1 y así, hasta a0, donde a n es distinto de cero, o sea que este polinomio es de grado n, entonces f de x lo puedo ver así, ¿no? Lo puedo ver como c que multiplica a nx a la n entre c más a n menos 1 x a la n menos 1 entre c, así, ¿no? Hasta a0 entre c, ¿no? Esto es igual a f de x, ¿no? Entonces como si de esto implica pues que c divide a f de x, ¿no? Y lo puedo hacer con cualquier constante, ¿no? Distinto de cero. Entonces ya, ¿no? Queda claro, ¿no? Porque digo que la propiedad 5 se cumple, ¿no? Todo polinomio es divisible por cualquier polinomio de grado cero. Bueno, eh, por lo que todos los polinomios de grado cero pertenecen al conjunto, ¿no? De divisores comunes de los polinomios f de x y g de x, ¿no? Y es lo que decía, si los polinomios no tienen más divisores comunes que puros polinomios de grado cero, entonces ahí es donde decimos que los polinomios son primos, ¿no? Eh, y ya, bueno, pues como lo que les decía, como ya habíamos platicado que todos los polinomios, si tienes que f de x y g de x tienen como un divisor a c, entonces puedo dividir c distinto de cero, obviamente, ¿no? Y c un elemento del campo que esté considerando, ¿no? Entonces el máximo común divisor lo puedo tomar como 1. Por lo que podemos decir que dos polinomios f de x y g de x son primos entre sí, sí y solo sí, sí y solo sí. Eh, su máximo común divisor es 1, ¿no? En símbolos, ¿cómo lo puedo ver? Que f de x, g de x es 1. Bueno, eh, entonces, bueno, vamos a ver el siguiente teorema, ¿no? Sobre polinomios primos. Ya lo que veamos, pues ya ahorita va a ser sobre polinomios primos, ¿no? Y las propiedades algunas propiedades básicas que nos interesan, ¿no? O nos van a interesar. Eh, teorema sean f de x y g de x dos polinomios, entonces eh, f de x y g de x son primos entre sí, sí y solo sí,
¿Existen polinomios? Sí, solo sí existen polinomios. U de x, v de x, tales que, tales que satisfacen la igualdad, ¿no? ¿Cuál igualdad? Pues esta, ¿no? Que f de x, u de x más g de x por v de x es igual a 1. Entonces, si son dos polinomios, son primos entre sí, sí, solo sí. Existen polinomios ux, u de x, v de x, tales que satisfacen esta igualdad, ¿no? Entonces, primero vamos a ver esto, ¿no? Hacia allá, ¿no? Bueno, vamos a ver la demostración, ¿no? Eh, pues sea d de x igual al máximo común divisor, ¿no? De g de x y f de x, ¿no? Por un teorema anterior, que también ya demostré, se tiene que existen u de x, v de x, tales que ¿qué? Tales que f de x, v de x, u de x más g de x, v de x es igual a d de x, ¿no? Eso por el teorema que ya había demostrado, ¿no? Ahora, déjenme borrar entonces el enunciado del teorema para continuar la demostración aquí, ¿no? Entonces, ajá, ahora sí. Como por hipótesis, f de x y g de x son primos, ¿no? Entonces, f de x y g de x, el máximo común divisor de ellos es este. Bueno, son primos entre sí, ¿no? Ah, bueno, sí, son primos entre sí. Ah, no, sí. Se tiene, bueno, se tiene que entonces, que su máximo común divisor es 1. Bueno, y como nosotros tenemos esto, ¿no? Que tenemos que el máximo común divisor cumple esto, ¿no? De aquí. Pero como tenemos también que, que por hipótesis el máximo común divisor es 1, entonces eso implica pues que d de x es 1, ¿sí? La demostración, o sea, estoy demostrando esto, ¿no? Demostrando esto. Que podemos encontrar dos polinomios que cumplan esto, ¿no? U de x y v de x que sea igual a 1. Entonces, ahora sí, sí, claro. Ya voy, ¿no? Entonces,
d de x, si d de x es el máximo común divisor por un teorema anterior, tenemos que esto, ¿no? Que existen dos polinomios que cumplen esto. Pero por hipótesis tenemos que son primos, ¿no? Entonces el máximo común divisor es 1. Eso implica que d es 1, ¿no? Pero como d era igual a esto, entonces eso implica que f de x, u de x, más g de x, v de x, es igual a 1, ¿no? Y ya, ¿no? Ahora de regreso. Sí, perdón, ahí como que tuve un abrupto. Bueno, no sé, una distracción, más bien, ¿no? Una distracción. Ahora sea f de x, g de x igual al máximo común, bueno, d de x igual al máximo común divisor de ellos, ¿no? Ahora quiero probar que si hay que si se cumple, ahora quiero demostrar que si se cumple esta igualdad, entonces son primos entre sí, ¿no? Quiere decir que quiero demostrar, ¿sí? Por demostrar que d de x es 1. Bueno, por hipótesis, tenemos que se tiene que ¿qué? Que existen u de x y v de x, tales que f de x por u de x más g de x por v de x es igual a 1. Eso es por hipótesis. Como estoy suponiendo que d de x es el máximo común divisor de g de x, f de x, entonces d de x pues divide a f de x, ¿no? Y d de x divide a g de x. Por lo tanto, ¿qué? Por lo tanto, d de x divide a f de x, u de x, y d de x divide a g de x, v de x. Entonces déjenme borrar esto para continuar aquí. Bueno, y eso implica que d de x divide a f de x, u de x, más g de x, v de x, ¿no? Ya había probado eso, ¿no? También, que si un polinomio divide a dos polinomios, a este, por ejemplo, a este, si divide a este, divide a su producto por otro, ¿no? Y si divide a este, también divide a su producto por otro. Como divide a este, ¿no? Divide a este y divide a este, entonces divide a la suma, ¿no? A la suma de ambos, ¿no? Entonces es lo que estoy diciendo, ¿no? Divide a la suma de ambos y bueno, entonces, como tenemos esto, por hipótesis tenemos esto, eso implica que d de x debe de dividir a 1. Entonces, bueno, como divide a 1, existe un polinomio, ¿no? Existe un omega de x, tal que d de x por ese omega de x es igual a 1. Entonces déjenme borrar esto. Ajá. Y por una observación también que ya demostré, por una observación que demostré ya,
que ya demostré, que ya se demostró. Se tiene que como d de x por omega de x es igual a 1, entonces d de x es de grado 0. ¿Sí? Pues como es de grado 0, pues d de x es igual a una c distinta de 0, ¿no? C en el campo, ¿no? Y pues existe una c a la menos 1, tal que c por c a la menos 1 es igual a 1. Y de esta manera se tiene que entonces f de x por g de x es igual a 1. Bueno, ya entonces terminamos, ¿no? El teorema. Ahora, basándonos en este resultado que acabamos de demostrar, podemos demostrar otras propiedades más, ¿no? O algunas propiedades más sobre polinomios primos. Entonces déjenme borrar esto para probar algunas propiedades de las que les digo. Déjenme ver también aquí cómo va esto de tiempo, ¿no? También de la batería luego sí medio da lata. Entonces, basándonos en este resultado, podemos demostrar algunas propiedades más, ¿no? Sobre polinomios primos. Inciso A. Si el polinomio f de x, si f de x, ya sabemos que son polinomios, ¿no? Ya no voy a poner, porque también para no escribir tanto, si el polinomio f de x, si f de x es primo, con cada uno, o con cada uno de los polinomios o sea, si es primo con dos polinomios f de x y psi de x, entonces también es primo con su producto, ¿no? Entonces, también es primo con su producto, ¿no? Que es phi de x por psi de x, ¿no? Y bueno, pues demostración, ¿no? Vamos a demostrar tres propiedades, ¿no? Primera, ¿no? Digamos que esta es la primera. Pues tenemos que f de x es primo, ¿no? Con phi de x, ¿no? Entonces existen, por el teorema anterior, existen u de x, v de x, tales que f de x por u de x más phi de x por v de x es igual a 1. Eso es por el teorema que acabamos de probar, ¿no? Bueno. Ahora multiplicando esta igualdad por psi de x, perdón, obtenemos que f de x por u de x por psi de x más phi de x por v de x por psi de x
es igual a psi de x, ¿no? Y bueno, ahora por otra parte, sea delta de x igual al máximo común divisor, ¿no? De phi de x, psi de x. Ujú. Entonces lo que queremos ver, que delta de x es 1. Ujú. Ujú. Queremos probar que también f de x es, aquí dice, ¿no? Es primo con el producto, ¿no? Entonces esto es lo que queremos probar, que su máximo común divisor sea 1. Ujú. Bueno, entonces a ver, déjenme borrar esto. Como, como delta de x es el máximo común divisor de f de x y phi de psi, el producto de esto, entonces delta de x divide a f de x, ¿no? Y delta de x divide a phi de x por psi de x. Ujú. Ya que es el máximo común divisor. Entonces, delta de x divide a f de x, u de x, psi de x, más phi de x, v de x, psi de x, ¿no? Igual a phi de x, ¿no? Eso implica que delta de x divide a psi de x. Ujú. Bueno, pero tenemos que ¿qué? Porque, bueno, de esta igualdad es de donde lo saqué, ¿no? Delta de x divide a esta igualdad y delta de x divide a esta igualdad, entonces divide a la suma, entonces divide a psi de x, ¿no? Ujú. Bien, entonces tenemos que delta de x, entonces ya de esto obtenemos de aquí y de aquí, obtenemos que delta de x divide a f de x y delta de x divide a psi de x, ¿no? Pero, por hipótesis, ¿qué tenemos? Por hipótesis, phi de x, f de x es primo, ¿no? Con phi y con psi. Entonces, como es primo también con psi, se tiene que su máximo común divisor es 1. Ujú. Entonces, pues como es el máximo, como es otro divisor común de f de x y de psi de x, implica que delta de x debe dividir a 1. Ujú. Y pues entonces ya, ¿no? Por lo tanto, delta de x es 1, ¿no? Y ya vimos entonces que como delta de x, bueno, lo voy a poner por aquí, voy a borrar esto. Y como nosotros pusimos esto, ¿no? F de x, psi de x por phi de x, dijimos que fuera delta de x, ¿no? Pero como obtuvimos que delta de x es 1, pues ya no, eso implica que f de x y el producto de phi de x por psi de x este, son primos, ¿no? O es primo, son primos entre sí, ¿no? Y ya, eso es. Ahora sí, la B, ¿no? Déjenme ver cómo va aquí de tiempo también.
Bien, todavía. Ahora la B. Yo creo que demuestro esta y ya, y yo creo que ya. A ver si me da tiempo de hacer la C. Y ya nada más les menciono el caso general, ¿no? Ahorita les digo cuál es. A ver, si el producto de dos polinomios si el producto de dos polinomios f de x y g de x es divisible por phi de x, pero f de x y pero f de x y phi de x son primos entre ellos, primos entre sí. Entonces, que sea primos entre sí o que su máximo divisor sea 1, eso es lo mismo, ¿no? Entonces g de x es divisible, ¿no? Divisible por phi de x. Bueno, demostración. Pues tenemos que f de x, phi de x son primos entre sí, ¿no? Entonces existen u de x, v de x, tales que f de x por u de x más phi de x por v de x es 1. Si multiplicamos esta igualdad por g de x, pues obtenemos que f de x por g de x por u de x más phi de x por g de x por v de x es igual a g de x, ¿no? Solo la multipliqué, ¿no? Por g. Ajá. Y por hipótesis tenemos que f de x, por hipótesis, ¿no? Phi de x divide a f de x, ¿no? Porque aquí dice, ¿no? Si el producto de dos polinomios f de x es divisible por phi de x, ¿no? Entonces divide a f de x por g de x, ¿no? Y también tenemos que phi de x divide a phi de x por g de x, ¿no? ¿Sí? Por v de x. Entonces divide, bueno, si divide a este producto, va a dividir a este, ¿no? Y si divide a este producto, divide a este. ¿Por qué divide este producto? Pues es que aquí lo tengo como factor, ¿no? Al final, pues puedo organizar así, asociar así, ¿no? Y entonces va a dividir a este producto, ¿no? Entonces divide a este y divide a este. Pues ya, ¿no? Eso implica que phi de x divide a g de x, ¿no? Ya está. Ahora la C. La C y bueno, pues ya la siguiente sesión entonces veremos en general, ¿no? El caso en general. La C, si el polinomio f de x, si f de x es divisible por por cada uno de los polinomios
phi de x, psi de x, que son primos entre sí. ¿No? Es decir, phi de x, psi de x es 1, su máximo común divisor. Entonces, f de x también es divisible por su producto, ¿sí? Uh-huh. Bueno, demostración. Está en corto esta, ¿no? Bueno, creo, no sé. No sé si está más o menos. Son fáciles, ¿no? Las demostraciones, pero aunque sean sencillas, es bueno hacerlas, ¿no? Y verlas, porque así vamos practicando y reafirmando, ¿no? Lo que ya hemos estado aprendiendo sobre divisibilidad, ¿no? Tenemos que f de x divide, phi de x divide a f de x, ¿no? Ahí está f es divisible por este y por este, ¿no? Entonces es divisible. Entonces existe un omega 1 de x tal que f de x es igual a phi de x por ese omega 1 de x. Uh-huh. Y como phi de x, no, psi también, ¿no? Perdón, aquí psi. También por hipótesis, ¿no? Psi de x divide a f de x, ¿no? Entonces existe un omega 2, ¿no? De x. Uh-huh. Tal que f de x también es igual, ¿no? A psi de x por ese omega 2 de x, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues entonces ya, ¿no? Por lo tanto, f de x por omega 2 de x es igual a phi de x por omega 1 uh-huh, de x. Uh-huh. Pues eso implica que phi de x, ¿no? Phi de x divide, psi de x, perdón, psi de x divide a phi de x por omega 1 de x, ¿no? Uh-huh. De esta igualdad implica esto, uh-huh, porque existe un polinomio, ¿no? Omega 2 de x que me da el producto. Uh-huh. Bueno, ahora déjenme borrar aquí. Uh-huh. Bien. Y entonces, por hipótesis, tenemos que ¿qué? Tenemos que phi de x y psi de x son primos entre sí, ¿no? Uh-huh. Como son primos entre sí. Sí, entonces psi de x divide a omega 1, ¿no? De x. Uh-huh. Uh-huh. Ya que son primos, por el inciso anterior, ¿no? Si un producto divide a dos polinomios, pero uno de los polinomios es primo con alguno de los factores, entonces entonces el polinomio debe de dividir, como es primo con debe de dividir al otro, ¿no? Y pues entonces eso existe
o implica que existe un omega 3 de X. ¿Sí, no? Tal que W1 de X va a ser igual a ese omega 3 de X por psi de X. Y como, pues tenemos que como f de X era igual a phi de X por omega 1 de X. Déjenme borrar esto. Como teníamos eso, entonces f de X va a ser igual a... Aquí está omega 1. Entonces lo sustituyo, ¿no? Me va a quedar phi de X por omega 3 de X por psi de X, ¿no? Y ya pues eso implica que el producto, ¿no? Que phi de X por omega psi de X divide a f de X. Y ya, ¿no? Es divisible por su producto. Entonces ya terminamos. Ya la siguiente sesión vamos a ver en general, ¿no? Estos casos. Déjenme ver cómo va aquí. Pues sí. Déjenme borrar esto. Déjenme nada más poner la definición en general. Y ya, ¿no? Terminamos entonces definición. Se llama máximo común divisor de los polinomios f1 de x, f2 de x, así hasta fs de x a su divisor común, ¿no? A su divisor común, que es divisible por cualquier otro divisor común de los mismos, ¿no? Que es divisible por cualquier otro divisor común de los mismos. Como ven, es muy sencillo, ¿no? O sea, si tenemos que delta de x es el máximo común divisor de estos, entonces si existe otro divisor, digamos un delta prima de x que también sea divisor de estos, entonces delta de x va a dividir a delta de x, ¿no? Eso es todo, ¿no? Lo que dice. Entonces vamos a ver varios resultados, ¿no? Con respecto al divisor común de un conjunto, ¿no? Finito de polinomios. Bueno, eso sería todo. Entonces, nos vemos en la siguiente sesión. Gracias por su atención, ¿no? Hasta luego.